preciosa, que ha estado compartiendo con nosotros desde el año pasado, desde inicios del año pasado. El Señor le llamó desde su país de origen a venir a Colombia para trabajar acá, para compartir el evangelio. Y desde entonces ha estado acá muy atenta, muy dispuesta para seguir expandiendo el reino de Dios aquí. De todas maneras, por la situación de la pandemia, ha tenido que regresar a casa, pero desde allí sigue trabajando con la iglesia Getsemaní, edificando y ayudando en todo lo que ha sido posible. Entonces, Carla, un saludito. Hola hermanas, las saludo en el amor del Señor. Estoy muy contenta de poder volverlas a ver y poder compartir este día. Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión. Vamos a orar para empezar la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por permitirnos estar aquí hoy. Gracias, Dios de los cielos, por proveer para cada una de nosotras todo lo que era necesario, Señor, para poder reunirnos. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, porque enviaste a tu Hijo, Señor, para morir, para dar la paga por nuestro pecado, Señor, sabiendo que ninguno de nosotros podría llegar a hacerlo. Gracias te damos porque así has abierto un lugar, Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia en el cual podremos pasar la eternidad junto a ti, Señor. Gracias te damos porque es una verdad que nadie nos puede quitar, Señor. No importa lo que suceda, Dios Todopoderoso, los que hemos confesado tu nombre, Señor, nadie nos puede quitar de ti. Te damos gracias porque una vez más, Dios, podemos presentarnos delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón, Señor, porque sabemos que aún así seguimos pecando, Señor, y nuestra necesidad es grande. Rogamos para que seas tú limpiando nuestro corazón y la necesidad que tenemos, Señor, y que nos ayudes, Dios de los cielos, para en realidad vivir por tu palabra, Señor, y para ti, para darte gloria y para honrar tu nombre. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos presentas para estar juntas, para poder escuchar, Señor, la enseñanza de tu palabra santa y preciosa, Señor. Rogamos a ti para que nuevamente, Señor, seas tú guardando tu palabra en nuestros corazones y ayudándonos, Dios de los cielos, para que la pongamos por obra, Señor, en cada día de nuestra vida, Dios de los cielos, y que seas tú, Señor, obrando a través de ella en cada una de nosotras. Te damos muchas gracias por haber traído, Señor, en tu voluntad y en tu tiempo a nuestra hermana Carla, Señor. Rogamos para que seas tú usándole en una manera poderosa esta tarde, Señor, en la enseñanza de tu palabra, y que también para ella sea de gran bendición, Señor, y de fruto para la vida de ella también, tu palabra preciosa hoy. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, adelante, Carla, entonces ya puedes abrir tu micrófono y comenzar. Bueno, voy a compartir pantalla, el PowerPoint. Ahí está. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Señora. Listo. Sí. Perfecto. Bueno, estoy muy agradecida al Señor de la oportunidad, de la puerta que abrió y poder compartir con ustedes la palabra del Señor durante el mes de febrero. Y bueno, estuvimos hablando de estudiar sobre mujeres de la Biblia. Y vamos a estar estudiando sobre algunas mujeres de la Biblia, pero mirando y observando las mujeres que habíamos escogido para estas semanas de febrero, se me vino algo a la cabeza. Unir estos 3 estudios con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Bueno, que el Señor nos ayudara, nos exhortara, nos animara, ¿cierto?, a ser mujeres para su gloria. Entonces, durante estas semanas vamos a estar viendo estos estudios con este enfoque para que el Señor nos ayude a darle la gloria. Cuando hablamos de mujeres para la gloria de Dios, pensaba
en cualidades. 3 cualidades que vamos a estar viendo durante estas semanas a través de mujeres en la Biblia. La primera, la sabiduría. Cuán importante es que como mujeres seamos mujeres sabias para poder dar la gloria al Señor. Esto en un ámbito de la familia, ya en el ámbito familiar. Y eso lo encontramos como un principio allá en Proverbios 14:1. Si alguna me puede ayudar con la lectura de Proverbios 14:1, o si se lo sabe de memoria, puede abrir su micrófono y leerlo para nosotras. Ya lo tengo, hermana. Dice, La mujer sabia edifica. dice, ¿puedo? Sí, hermana Pilar. Sí, señora. Ajá. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muy bien, entonces es importante ser esta mujer sabia, ya que edifica su hogar, su familia. Otra cualidad que vamos a estar viendo en las siguientes semanas es la santidad, ya de una perspectiva personal. La importancia es que tú y yo seamos mujeres santas al conocer a Cristo, que Él cambie nuestra vida, pero también esta santidad progresiva que vamos adquiriendo a través de nuestra vida cristiana. Ya, bueno, tenemos 2 Corintios 5:17. Si alguien me lo puede leer o también si se lo sabe de memoria. 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Vamos a estar hablando de esta santidad que comienza una vez que somos hijas del Señor. Ya otra cualidad que vamos a estar viendo, el servicio. La importancia de ser mujeres serviciales, ya de una perspectiva eclesial, ¿cierto? Los unos a los otros en nuestra iglesia local. Y eso también encontramos este principio allá en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Si alguien me lo puede leer también. Marcos 10, ¿qué, hermana? 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, la importancia de ser mujeres serviciales, de seguir el ejemplo de nuestro Salvador, que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, estas 3 cualidades son las que vamos a estar viendo estas semanas a través de la vida de diferentes mujeres. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la sabiduría. Seamos mujeres sabias. Como veíamos, ¿cierto? Allá en Proverbios 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es interesante acá en el libro de Proverbios el énfasis de la sabiduría, pero también el énfasis en la mujer sabia. Allá en Proverbios capítulo 1 comienza el libro diciéndonos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y termina el libro de Proverbios, allá en el capítulo 31, versículo 30, diciéndonos que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí en Proverbios es que la mujer sabia, aquella que teme al Señor, esa será alabada. La importancia de que tú y yo, como mujeres, si deseamos dar la gloria al Señor, tenemos que ser mujeres sabias. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué mujer de las Escrituras pensamos cuando hablamos de sabiduría? Entonces aquí me gustaría escuchar a 2 o 3 que me den su respuesta. ¿En quién piensas o en qué mujer piensas cuando hablamos de sabiduría? En María, la mamá de Jesús. ¿Ya? María, la mamá de Jesús. En ¿Por Ruth qué? la Moabita. En Ruth, la moabita, muy bien. En Esther.
Yo pienso en Ana, la esposa del Cana. En Ana, muy bien. Ana, Esther, Ruth, María, muy bien, gracias hermanas. Ahora, ¿ustedes piensan en Rebeca como una mujer sabia? Si una puede abrir su micrófono, a ver, voy a hacerlo democráticamente. Hermana Luz Estela Forero. Sí, señora. Bueno, hermana, ¿usted piensa o podría pensar en Rebeca como una mujer sabia? Sí, ¿Ya? ¿Por qué? porque ella esperó conseguir el esposo, el que el Señor le decía que tenía que ser, que esperara en él. Que esperar en él. Bien. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de Rebeca. Muchas gracias, hermana Estela. Vamos a estar hablando de Rebeca. Ya vamos a hablar de esta mujer. Cuando hablamos de Rebeca, tenemos que ir, ¿cierto?, al libro de Génesis. Así que ahí todas vamos al libro de Génesis. Estuvimos todo el año 2020, ¿cierto?, estudiando Génesis. Una excelente exposición. Hoy día vamos a estar repasando algunas de las cosas que estuvimos aprendiendo y aplicándolas también, especialmente para nosotras como mujeres. Entonces, cuando hablamos de Rebeca, tenemos que ir al libro de Génesis y hoy día vamos a hablar de 4 partes o 4 acontecimientos que encontramos en Génesis que tienen relación con Rebeca y que nos van a mostrar, ¿ya?, si Rebeca fue una mujer sabia o no. Entonces tenemos ahí, vamos a partir en Génesis 24, luego vamos a ver Génesis 25. Bueno, y voy a paréntesis porque tal vez se están preguntando por qué sale tan grande. Al parecer hubo un problema con el PowerPoint, pero bueno, se entiende, ¿cierto? Génesis 24, Génesis 25 del versículo 19 al 28. Luego vamos a ver Génesis 25 del 29 al 34 y vamos a terminar con Génesis 27. Ya, estas son 4 etapas o 4 acontecimientos relacionados con Rebeca. Vamos a ver rápidamente sus inicios, vamos a ver también el comienzo de su familia junto a Isaac, vamos a hablar un poco de Jacob y Esaú y finalmente en Génesis 27 vamos a ver cómo era la dinámica familiar, cuál fue el rol en la dinámica familiar de Rebeca y qué consecuencias trajo a esta familia. Entonces comenzamos ahí en la parte 1, Génesis 24. Allá en Génesis 24, el contexto, Abraham ya tenía 140 años, ya estaba avanzado de edad, nos dice Génesis 24. Isaac, que era el hijo de la promesa, ya tenía 40 años, por lo tanto, Abraham envía a uno de sus siervos, al más cercano, al que gobernaba parte de su casa, ¿cierto? Con el cual tenía más confianza, a buscar una esposa para Isaac, ¿ya? Porque él no quería que tomara esposa pagana, sino que alguien de su parentela. Entonces lo envía y él llega a Mesopotamia, ya que era la ciudad de Nacor, quien era hermano de Abraham. Entonces, en este lugar, en la parentela de Abraham, debía buscar una esposa para Isaac. Y es allí, en este lugar, donde había muchas doncellas, palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento normalmente para referirse a mujeres solteras o vírgenes, ¿ya? Entonces, allá habían muchas solteras. Pero es en medio de esta multitud de bellas solteras que resalta Rebeca. Ya ella era hija de Betuel, el hijo de Milca y Nacor. Ya por lo tanto ella seguía la línea, era parte de la familia de Abraham. Y ella resalta, hay mucho en este capítulo que resaltar de Rebeca, pero en pocas palabras podemos resumirlo así. Rebeca era una doncella, una mujer soltera. Capítulo 24 nos dice que era de hermoso aspecto, allá en el versículo. Se cerró tu audio, Carla. No escucho. Se cerró tu audio.
Cerró el ahora sí, audio. disculpen. Entonces, dice allá capítulo 24, versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no conocía, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces era una mujer hermosa, tenía cualidades dignas de imitar por todas las mujeres, ella guardaba su pureza, ella era virgen, trabajaba, servía a otros con entusiasmo, ¿cierto? Cuando llega el siervo cansado con sus camellos y le pide un poco de agua, ella fue, agarró su cántaro pesado, lo bajó por el pozo y le dio agua al siervo y a todos sus camellos. Por lo tanto, ella era una mujer que servía a otros con entusiasmo. Así también ella era muy hospitalaria. Recuerdan que le dice al siervo, ven, pasa por mi casa, ahí tenemos para darte de comer, para que descanses. Bueno, ella era una mujer hospitalaria, una verdadera sierva. Fue una mujer que tuvo mucha fe y obedeció al Señor. El siervo llega a la casa de Rebeca, se encuentra con el padre, con el hermano, les cuenta que ha venido a buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Y el papá y el hermano de Rebeca estaban como que, no sé, tal vez ya podría quedarse un tiempo más. Pero bueno, preguntémosle a ella. ¿Y ella qué dice? Sí, yo voy. Yo voy a casarme con un hombre que no conozco por fe, en obediencia, dispuesta a dejar todo lo que conocía hasta ese momento por un futuro glorioso que Dios había ordenado para su vida. Por lo tanto, si vemos esta primera parte de la vida de Rebeca, es realmente hermosa. Era una joven que amaba al Señor con cualidades muy lindas y que sin duda es muy importante en el plan de redención, ya en el plan del Señor para la humanidad. Pero luego tenemos acá la parte 2, allá en Génesis capítulo 25, si avanzamos un poquito más, y avanzamos al versículo 19 al 28. Aquí encontramos a Isaac, a Isaac, sí, con Rebeca, comenzando su historia, ya como esposos. Pasan 20 años ellos como matrimonio, pero en estos 20 años ellos tuvieron que lidiar con algo sumamente difícil, que era la esterilidad. Ellos no podían tener hijos a causa de la esterilidad de Rebeca. En ese tiempo eso era algo muy difícil, ¿ya? Porque se dejaba ver en la cultura que eso podía ser considerado una maldición, que la bendición del Señor no estaba ahí, que en cierta forma la mujer fracasa porque no puede ser madre. Entonces realmente fueron 20 años muy difíciles. Considerando también que Isaac, el hijo de Abraham, a quien se le había dado la promesa de una gran descendencia, sin duda Rebeca tenía una gran presión para tener que dar a luz hijos, porque ella decía, bueno, yo tengo que darle hijos a Isaac. Entonces, no tenemos mayor detalle en estos 20 años, pero sin duda podemos imaginar, por el contexto y el tiempo en que ellos vivieron, que fue muy difícil, muy difícil. Pero ¿qué sucede? Versículo 21 del capítulo 25, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y a la edad de 60 años de Isaac, Rebeca queda embarazada, ¿cierto? Y no solo de uno, sino de 2 gemelos. ¡Qué bendición! Puedo imaginar la alegría en un comienzo de Rebeca, al fin tengo un hijo y no uno, sino 2. Entonces, sin duda fue una gran bendición. A todo esto quiero contarles, yo soy gemela, yo tengo una hermana gemela y siempre fue una historia muy divertida porque nosotros como familia nunca hubo gemelos. No sabemos bien de dónde viene esto, pero fue una noticia muy grande para la familia, porque cuando son gemelos es como al tiro, 2 de una, 2 guaguas,
decimos acá en Chile, o 2 bebés en la familia. Entonces, sin duda era un gozo muy, muy grande para Rebeca y para Isaac. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la situación se volvió a tornar un poco difícil para Rebeca. Dice ahí el versículo 26 que los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y esta palabra ya, cuando dice los hijos luchaban dentro de ella, en el original es una palabra bien fuerte, quiere decir con algo bastante violento. No son estos movimientos normales que las mamitas tienen cuando tienen al bebé, que a veces uno ve por internet, ¿cierto? Cómo se mueve la guatita cuando el bebé patea. Me imagino que aquí muchas ya han experimentado eso, pero en el original lo que quiere decir es que era algo bastante violento, ¿ya? Eran movimientos bastante bruscos. Por lo tanto, a tal punto que ella dice, ¿cierto? Allá en el versículo 22, ¿para qué vivo yo? Una gran angustia tenía ella por causa de lo que estaba viviendo en su embarazo. Pero nuevamente ella, ¿cierto? Va al Señor a consultar, a decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún propósito? Y Dios en su misericordia le responde, ¿cierto? Versículo 23, y le dice una gran verdad. Y hermana, este es un versículo clave, muy importante, porque el Señor le responde y le dice, y le revela esta tremenda verdad de que el mayor serviría al menor, que esta lucha que había entre ellos como hermanos en el vientre iba a tener una repercusión en el futuro y en la humanidad. No se trataba solamente de ellos dos, sino de sus generaciones. Habla de un pueblo, de una nación, que sería más fuerte que el otro. ¿Ya? Y esto es importante porque esa es palabra del Señor a Rebeca, donde Él le declara una verdad, donde Él le responde en medio de su angustia y dice, el mayor servirá al menor. Y bueno, ¿por qué? Porque simplemente el Señor es soberano. ¿Cierto? Romanos 9, versículo 11 al 13, no lo vamos a ver, no lo vamos a estudiar en profundidad, pero nos dice de que el Señor escogió así. Al hijo mayor de Rebeca le tocaría servir al menor. Entonces, esto es importante porque esto va a repercutir también en lo que sigue de la historia de Rebeca. Luego de esto encontramos, ¿cierto?, el nacimiento de estos bebés. ¿Ya? Versículo 24 y 26 nos dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ésta le dio a luz. Entonces, tenemos estos dos hermanos, y era evidente ante los ojos de Rebeca, posiblemente y seguramente Isaac conocía también esta palabra del Señor, sin duda Rebeca debió haberla compartido con Isaac. Era evidente de que sería Esaú quien serviría a Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú nació primero y luego Jacob. Entonces, versículo 27 y 28 dice que aquí tenemos dos hermanos muy distintos. Ya uno era diestro de la casa, posiblemente podríamos decir que era un chico que le gustaba la aventura, el riesgo, era valiente, era fuerte. Y Jacob era un hombre quieto, dice la palabra, que podríamos decir indica madurez, ya la palabra ahí es íntegro o completo, denota madurez.
y que habitaba en tiendas, ¿ya? O sea, de una vida tranquila. Posiblemente se dice mucho de que Jacob era como el chico que estaba con la mamá mientras la mamá cocinaba, ¿cierto? Y hacía el aseo. Él acompañaba también mucho más que Esaú a su mamá, ya que Esaú él iba, ¿cierto?, por las tardes a cazar. Entonces, eran hermanos muy distintos, muy diferentes. Y así también, posterior a esto, nos declara que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. La Biblia de las Américas nos dice porque le gustaba lo que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, acá no nos dice por qué Rebeca amaba a Jacob, a diferencia de que sí nos explica del por qué Isaac amaba a Esaú. Entonces no, nos preguntamos, ¿cierto? ¿Por qué amaba Rebeca más a Jacob? Ahora, hay dos posturas. Una de ellas se deduce por los versículos anteriores, posiblemente era porque este era un chico que pasaba más tiempo en el hogar con su madre y pasaban más tiempo juntos, entonces había una relación más cercana que con Esaú. Pero también, estudiando este pasaje, Edis Carballosa, en uno de sus comentarios de Génesis, dice lo siguiente: la razón de ello, de por qué Rebeca amaba más a Jacob, yacía en el lugar espiritual que Jacob ocupaba en los planes de Dios. Jacob era la prolongación, la continuación del plan soberano de Jehová Dios. Por lo tanto, la cercanía, la afinidad que existía entre ambos era entonces una afinidad espiritual. En un sentido, Rebeca ama más a Jacob porque ella entendía y valoraba también que Jacob sería quien iba a continuar, ¿cierto?, con el plan del Señor de esta descendencia. Ya ella lo entendió muy bien, entonces por esta razón amaba más a Jacob. Pero aún así, sin importar cuál es la razón por la cual Rebeca amaba más a Jacob, podemos decir algo que era completamente cierto. La realidad es que tanto Isaac como Rebeca tenían un trato especial o un favoritismo o un amor un poco más grande por uno de sus hijos, siendo evidente que el conflicto que había desde el vientre de Rebeca entre estos hermanos llegó a afectar a sus padres y sin duda a la dinámica familiar. Yo no sé aquí cuántas tienen hijos o cuántas tienen más de un hijo, pero tal vez me entenderán cuando hablamos de favoritismo, ¿cierto? Como que hay uno que es más, nosotros acá en Chile decimos regalón o el más mimado, tal vez se puede entender un poquito así, con quien tenemos más cercanía. Pienso en mi madre, es más, lo estuvimos hablando mientras preparaba el estudio. ¿Quién era su favorita entre las gemelas, cierto? Obviamente una madre siempre dice que no tiene favoritos, ninguno. Pero hablábamos y decíamos con mi mamá, ¿cierto? Que nosotras cuando íbamos creciendo siempre decíamos que yo era la favorita de mi mamá. Mi hermana siempre decía eso. Y nunca yo entendí porque tampoco me sentía como la favorita de mi mamá. Pero ella en algún momento me dijo, sí, porque siempre tú, siempre que tú necesitabas algo, mi mamá como que corría por eso y lo hacía también con ella, sin duda. Una mamá siempre va a atender las necesidades de su hijo. Pero en algún momento de mi vida, sobre todo en la adolescencia, yo necesité mucho más atención porque fui un poco más conflictiva, más rebelde, hubo un periodo de mi vida súper oscuro, como con una depresión muy grande, entonces sin duda mi mamá prestaba mucho más atención a mis necesidades, que tal vez eran más graves, ya que las de mi hermana, que tal vez su mayor problema es que, no sé, por ahí bajó un poquitito las notas, porque ella siempre fue muy buena alumna. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que posiblemente tú digas, no, yo no tengo favoritos, yo los amo a todos por igual. Pero a veces tenemos una tendencia a acercarnos más al que es más débil.
al que nosotros decimos, no, este me necesita más, porque el otro es más maduro, ya está como creciendo, no veo que hace tantas maldades, en cambio este no, este necesita toda mi atención. Y nos vamos acercando más a este. O a veces inconscientemente tal vez nos vamos acercando al que nos da más alegría, ¿ya? Porque bueno, es que el otro se porta muy mal, en cambio este siempre lo están felicitando en el colegio, va sacando buenas notas, no lo sé, pero sin duda a través de este estudio también tenemos que examinarnos, las madres sobre todo, si tenemos un cierto favoritismo por alguno de nuestros hijos. Porque sin duda esto también afectó la dinámica familiar, sin duda esto no fue algo sabio que tanto Isaac como Rebeca hicieron, y sin duda trajo consecuencias. Ahora continuamos con esta parte número 3, vamos a hablar un poquito de Jacob y Esaú, allá en el mismo capítulo, ya desde el versículo 29 al 34, donde encontramos esto de la primogenitura, ¿cierto? Voy a poner aquí un cuadro, tenemos a Esaú, tenemos a Jacob, ¿cierto? El favorito de Rebeca, allá el favorito de Isaac, y se encuentran con esto de la primogenitura. Ya Esaú era el que tenía la primogenitura porque era el que había nacido primero, pero este se la vende a su hermano Jacob, sabemos, ¿cierto? Bueno, algunos dicen, ¿cierto? Por un plato de lentejas o por un plato que había preparado, ¿cierto? Ahora, ¿qué era la primogenitura? Y esto es súper, súper importante. El hijo mayor gozaba de privilegios especiales en el hogar patriarcal. ¿Ya? Mientras vivía el padre, mientras el papá estaba con vida, tenía la precedencia sobre sus hermanos, en un sentido tenía como un mayor rango, mayor importancia entre sus hermanos. Pero cuando el padre fallecía, habían dos cosas. Primero, él recibía una doble porción de la herencia, y segundo, llegaba a ser la cabeza y sacerdote de la familia, en un sentido tomaba el lugar del padre. Pero también cabe mencionar que esta podía perderse por alguna falta, ya si el hijo mayor cometía alguna falta, se lo podía perder este privilegio. Y también la primogenitura se formalizaba por el testimonio de las bendiciones del padre. ¿Ya? Es decir, cuando el padre estaba muriendo, formalizaba esto de la primogenitura a través de la bendición. ¿Ya? Entonces, también tenemos que decir que la primogenitura no tiene que ver con prosperidad ni con la inmunidad al sufrimiento, sino más bien es una bendición espiritual, de ser el sacerdote o la cabeza de la familia, y que capacitaba al primogénito de poder y le concedía el derecho de ser un eslabón en la cadena mesiánica. En el tiempo de los patriarcas, por ejemplo, con Isaac y ahora con Esaú y Jacob, aquel que tuviera esta primogenitura, la bendición del padre, tenía este privilegio y derecho de ser parte de la cadena mesiánica, de este pueblo, de esta descendencia que Dios había prometido a Abraham. Dice ahí, el derecho de ocupar un lugar con Abraham e Isaac era una incomparable y gloriosa bendición. Y sin duda, hermanas, Jacob y Esaú crecieron escuchando y entendiendo esto, la historia de Abraham, de cómo Dios le llamó, la promesa, el pacto. Ellos entendían, ellos habían escuchado posiblemente, claramente a través de su padre, esta verdad, la importancia de la primogenitura. Pero aún así hay una gran distinción entre ellos. Esaú tenía una mentalidad carnal. Esto fue lo que lo llevó a menospreciar algo de tan gran valor. Hebreos 12:16 lo menciona como un hombre profano, es decir, alguien puramente terrenal, ¿cierto? Alejado de las cosas de Dios, carente de espiritualidad. Y eso también lo vemos en la práctica. Capítulo 25 y 28 de Génesis nos muestra cómo Esaú tomó mujeres paganas. ¿Ya? No tuvo temor del Señor en eso,
ni fue cuidadoso, sino que se casó con una y con otra y con mujeres que no amaban al Señor, que no eran parte del pueblo del Señor. Sin duda Esaú no tenía un corazón inclinado al Señor. A diferencia, tal vez, como vamos a estar viendo, de Jacob, que él sí le concede la importancia al hecho de poseer estos privilegios y los derechos espirituales de la primogenitura. Por algo él también le dice, cierto, bueno, véndeme en esta hora, ahora ya véndeme tu primogenitura, porque él entendía la bendición que era y el privilegio que era en la primogenitura. Ya, ahora volvemos a recordar, cierto, Génesis 25, 23, que nos dice que el mayor serviría al menor. En un sentido, la bendición espiritual de la primogenitura estaba reservada por Dios para Jacob. No obstante, como ocurre muchas veces en nuestra vida, ¿cierto? Intentamos adelantarnos a los planes de Dios, hacerlo a nuestra propia cuenta. ¿Ya? Y Jacob, en cierta manera, lo hizo así. Ahora, tenemos estos dos hermanos muy distintos. Cada uno era el favorito de su papá, de su mamá, ¿cierto? Vemos este evento difícil de la venta de la primogenitura que causa cierta tensión. Y luego vamos allá a Génesis 27. Vamos a hablar de la bendición. Bueno, vamos a hablar de la bendición, ya de esta formalización de la primogenitura. Recordamos, tenemos esta palabra del Señor, ¿cierto? El menor servirá al mayor. Palabra del Señor. Hermanas, cuando el Señor habla y dice que va a hacer algo, Él lo hace. Me gustaría si alguna de ustedes pudiera ir allá a Isaías 46, versículo del 9 al 10, y leerla para todas nosotras. Por favor, le manito y levante su manito, le damos por favor. Hermana Milena, puedes leerlo, gracias. Buenas tardes, hermanitas. Entonces, Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quien anuncia lo por venir, quien su consejo permanecerá, y todo lo que él dice hará. El Señor nos enseña que cuando Él dice algo, lo va a hacer. No hay nada que nosotras podamos hacer o intervenir en los planes del Señor. Sin duda era algo que tal vez esta familia no recordó, no entendió todavía. El Señor había dado su palabra a la familia, a Rebeca, a Isaac. El menor servirá al mayor. Pero vamos a ver cómo reacciona esta familia frente a esta verdad. Primero tenemos a Isaac, los primeros 4 versículos. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, Esaú, su hijo mayor, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta. Ya él apunta, ¿cierto?, a eso que le gustaba de Esaú, ¿cierto?, lo que comía de su casa. ¿Y qué le dice? Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Esta palabra dada de Jehová a Rebeca, sin duda Isaac la conocía. Pero claro, ¿quién era su favorito? Esaú.
Por lo tanto, en cierta forma, a pesar de que era evidente la indiferencia de la primogenitura, de la bendición espiritual, Isaac estaba como convencido o ahí como firme en que quería bendecir a Esaú. ¿Ya? Entonces también vemos aquí una actitud no correcta. Sabiendo lo que el Señor, cuál era la voluntad del Señor, él estaba empecinado en bendecir a Esaú, al mayor, a pesar de que él había menospreciado la primogenitura. Y luego tenemos a Rebeca, ya que yo creo que es como el personaje principal de esta narración acá en el capítulo 27, ya la mujer a la que directamente fue dada esta palabra: el menor servirá al mayor. En vez de descansar en el plan soberano de Dios, ella idea un plan, interviniendo a través de la manipulación e incitando a pecar a su hijo. ¿A quién? A Jacob. Sabemos que ella se acerca, habla con Jacob, dice: escucha a tu padre, diciéndole a Esaú que lo quiere bendecir, tenemos que hacer algo, entonces ahora disfrázate, yo te voy a preparar un guisado como le gusta a tu padre para que se lo lleves y te bendiga a ti. Y se formalice esto de la primogenitura y que tú seas el bendito y de quien va a venir la descendencia del Mesías. ¿Por qué? Porque ella entendía y recordaba estas palabras del Señor. Lo único malo aquí es que ella, en vez de esperar en la soberanía del Señor, en el plan del Señor, ella intervino de una manera errada. Y eso lo encontramos, ¿cierto? También del versículo 13 al 17, como ella seguía incitando a Jacob a pecar. Por otro lado, tenemos a Jacob, ya versículo 11 y 12, que le dice a su mamá, ¿cierto? Aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y es muy interesante porque Jacob en realidad no estaba tan preocupado de que lo vayan a pillar y pucha, voy a decepcionar a mi papá, sino más bien él es como, bueno, y si no resulta, o sea, yo lo voy a hacer, pero y si no resulta y si el Señor me maldice en vez de bendecirme. Entonces sin duda él también estaba con un corazón errado, dispuesto también a engañar a su padre. Rebeca estaba tan metida en esto de que tenemos que engañar a Isaac y conseguir esto a toda costa, que en el versículo 13 le dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelo. En un sentido lo que ella estaba diciendo, bueno, si no resulta y esto termina en una maldición, que caiga sobre mí. Ella estaba dispuesta a dar su vida con tal de lograr su cometido. Y luego, bueno, encontramos versículo 18 al 29, encontramos claramente que este engaño tiene éxito. La bendición es otorgada a Jacob, pero a través del engaño. Y como lo dice bien su nombre, Jacob, ¿cierto? Como un buen suplantador. 3 veces mintió a su padre. Tenemos ahí el versículo 19. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 20, después de que Isaac le dice, ¿y tan pronto hallaste tu casa? Dice, bueno, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, usando el nombre del Señor en medio de su mentira. Y versículo 24, cuando vuelve a preguntarle, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. 3 veces le mintió a su padre para lograr su cometido. Pero bueno, finalmente Jacob es bendecido. Nunca tenemos que olvidar, hermanos, que esto estaba dentro del plan del Señor, no el hecho de su pecado, pero sí de que él fuera bendecido. La forma sin duda no fue la correcta, pero el fin el Señor ya lo había determinado. Y bueno, finalmente Esaú no fue bendecido por su padre, un gran y amargo clamor surgió de él, un gran llanto. Hebreos 12, 17, que
lloró mucho cuando vio que su hermano había sido bendecido. Y esto sin duda trajo consecuencias a la familia. Hablábamos de Rebeca, pero sin duda podemos desde ya decir cómo es que esta familia no fue sabia y cómo esto fue y generó una dinámica familiar muy mala. Ya, imagínense una mujer, una madre que engaña al padre, un padre ahí empecinado en algo que Dios no quería, no escuchando la voz ni la palabra de Dios. Jacob engañando a su padre, haciendo un daño a su hermano. Esaú también, una persona poco espiritual, que realmente se queja por no tener la bendición, pero realmente él no estaba interesado por las cosas espirituales. Entonces, hay muy poca sabiduría. Y recordamos, cierto, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Y en general, en la dinámica familiar, cuando no hay sabiduría, como familias no vamos a poder dar la gloria a Dios, porque vamos a estar destruyéndola, no edificándola. Y hubo consecuencias para esta familia. Bueno, consecuencias para Isaac. Allá en el versículo 33 dice que él se estremeció, tembló de una manera muy violenta, se aterró por lo que estaba viendo, por lo que se vivió en ese lugar, cuando se dio cuenta de que alguien había suplantado a Esaú. También en un sentido era una forma de molestarse porque no bendije al hijo que quería bendecir, porque había entendido de que ya había bendecido a Jacob y no había vuelta atrás. Rebeca, por otro lado, tal vez podríamos decir que no vemos consecuencias por lo que ella hizo, tal vez no en este capítulo de manera inmediata, pero saben, y recuerdo que lo mencionó el pastor cuando estudiábamos este capítulo, ella nunca más volvió a ver a su hijo, nunca más pudo compartir con quien fue tan cercano, que habitaba junto a ella en las tiendas. Ella después de que ve que Esaú quiere matar a Jacob, le dice, arranca un par de días donde tu tío Labán, y cuando se le pase, yo te voy a mandar a buscar y vamos a estar juntos de nuevo. Pero lo que ella no sabía era que nunca más iba a volver a ver a su hijo, y que no iban a pasar algunos días, sino años antes de que Esaú y Jacob se reconciliaran. Demasiado tarde para poder volver a ver a su hijo. Aún así, vemos la misericordia de Dios para con Rebeca. Y la Biblia nos declara ya en Génesis 49:31 que a pesar de todo ella tuvo una buena sepultura. Y eso también es parte de la misericordia del Señor para su vida. En cuanto a Jacob, sin duda él sufrió. Una vez que arrancó de su hermano y llegó a la tierra de Labán, esa es otra historia, pero sabemos que tuvo que trabajar duro. Se enamoró, fue engañado, tuvo que trabajar fuertemente. Dios tuvo que hacer un trabajo meticuloso en su corazón, prepararlo y formar a ese hombre quien sería el patriarca de una gran nación. También hubo consecuencias para Jacob. Y Esaú, qué decir, ¿cierto? Tuvo una gran raíz de amargura contra su hermano, al punto de querer tomar su vida y matarle. Pasaron años antes de que ellos pudieran reencontrarse. Imagínense, años de amargura y odio contra su hermano. Esta familia sufrió mucho a causa de la poca sabiduría de cada uno, pero sin duda también de Rebeca, quien manipuló, quien incitó a su hijo a pecar, quien engañó y le faltó el respeto a su esposo. Y podemos decir que a pesar de todo esto, la palabra de Dios se cumplió allá en Génesis 25:23, que el mayor serviría al menor. Versículo 29 dice, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
Isaac, ¿cierto? Cuando bendecía a Jacob, versículo 37, cuando Isaac le responde a Esaú y le dice, yo le he puesto por Señor tuyo. Y versículo 40 dice, a tu hermano servirás. Esaú debía servir a Jacob. Hermanas, algunas aplicaciones. Yo creo que el Señor, el Espíritu Santo en esta tarde ha estado haciendo su obra. Yo creo que cada una ya puede tener algunas aplicaciones, creo que ha podido examinar su corazón y decir, bueno, qué cosas tal vez el Señor me está diciendo que debo mirar y cambiar. Pero déjeme mencionar algunas. Primero, Rebeca tuvo un favoritismo con uno de sus hijos. Ya, lo que hablábamos hace un rato. Ha podido examinar en su corazón este favoritismo por alguno de sus hijos. Tal vez sería bueno poder hablarlos con los hijos, cómo ellos se sienten. Hay alguno tal vez que se siente que está más abandonado que otro. Tal vez presto más atención a uno que a otro. Tal vez cuando pienso en salir o en comprar algo, pienso más en un hijo que en otro. No lo sé. Muchas veces pasa, al menos cuando hablábamos con mi hermana, ¿cierto? Y ella manifestaba que ella sentía que yo era la favorita de mi mamá. Fue algo que para todos fue una sorpresa. La verdad es que ninguno pensó en eso. Pero en algún momento tuvimos que sentarnos y hablarlo y decir, no es así. Y también mi mamá reconocer un poco y decir, bueno, tal vez realmente yo he gastado mucho más energía y todo en ver a tu hermana y te he descuidado un poco a ti. Y eso ayudó mucho en nuestra dinámica familiar, el poder hablar las cosas, el poder abrir nuestros corazones. Entonces, tal vez necesitamos examinarnos, hablarlos con nuestros hijos, trabajar esto. Allá en Efesios, si me pueden acompañar allá a Efesios, capítulo 6, versículo 4. Si alguna me puede ayudar también leyéndolo. ¿Quién lo quiere leer, hermanas? ¿Alguien levanta su manito para leerlo? Gracias. ¿Puedo, Estelita? Sí, señora. Gracias. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, no provoquéis a iras a vuestros hijos. Tal vez no vamos a provocar una ira extrema en un hijo si es que prestamos atención a otro. No lo sabemos. Pero tal vez puede quedar una herida. Tal vez al no hablarlo, no manifestarlo, pueda crear un resentimiento en un hijo. Y debemos procurar, yo no soy madre, pero también es una lección para mi vida en el futuro, debemos procurar, no, al menos lo que esté en nuestro corazón, nuestra intención, en lo que podamos, no provocar heridas en nuestros hijos. No provocar esta dinámica familiar necia de amar más a un hijo que a otro. Debemos amar a nuestros hijos por igual y mostrar ese amor de manera práctica igual en la medida que podamos. Yo me imagino que no es fácil. Me imagino, ¿cierto? Pero ustedes podrán decirlo, ¿cierto? A veces no es fácil, pero el Señor nos capacita. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a discernir cuando hay un favoritismo, a cambiar esa actitud y a mejorar la dinámica familiar. Así también, Rebeca no influenció positivamente a su hijo. Hermanas, somos mujeres, grandes influenciadoras. Dios nos podemos influenciar mucho a nuestro esposo, a nuestros hijos, en la iglesia, en el mundo. Pero Dios nos llama a hacerlo de una manera positiva, para su gloria, con sabiduría. Y Rebeca no lo hizo así con su hijo. Ella usó la manipulación y el engaño e incitó a su hijo a pecar. Como madres necesitamos incitar a nuestros hijos al bien, a la santidad, a las cosas que agradan al Señor. Allá en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo
4, Juan está hablando a sus hijos espirituales. Ya esto tiene que ver un poquito con la crianza espiritual. Pero me encantan estas palabras. Voy a leerlo. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermana, su mayor gozo es que sus hijos anden en la verdad. O su mayor gozo es que sea el mejor en el colegio, que tenga un buen trabajo, que sea exitoso a la perspectiva del mundo. Hermanas, deseo que todas nosotras, las que son madres y las que seremos en el futuro, nuestro mayor gozo con nuestros hijos sea este, que anden en la verdad. Y para eso, y cuando nosotras tengamos ese gozo, y que eso sea lo mejor que nos pueda pasar como madres, vamos a influenciar positivamente a nuestros hijos a andar en la verdad. 3. Ella no respetó a su esposo. Si me pueden acompañar a Efesios 5:22, también ahí si alguna me puede ayudar en la lectura de este versículo, también uno muy conocido. ¿Quién lo tiene, hermanas? ¿Quién quiere levantar la manito y leer? Sonia, Rocío, ¿por qué? Estelita, amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estén sujetas. En otras versiones, esta palabra se traduce como sean respetuosas, respeten a sus esposos como al Señor. Rebeca no respetó a su esposo, lo engañó, lo manipuló, pasó por alto a su esposo. Allá en primera de versículo 1 al 2 dice, asimismo las mujeres están sujetas a sus maridos, que también ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tal vez Isaac estaba empecinado en no seguir lo que la palabra de Dios le había dicho hace algunos años atrás. Él a toda costa quería bendecir a Esaú. Y tal vez él estaba haciendo mal, pero aún así el Señor llama a que debemos respetar y estar sujetas a nuestros maridos. Tal vez tú dices, bueno, ¿cómo sujetarme o respetar a un hombre que no ama al Señor? Que no cree lo que yo creo. Bueno, el Señor aquí nos da la respuesta, ¿cierto? Que a través de nuestra conducta casta y respetuosa, ellos pueden ser ganados, no por palabras, sino por conducta. Seamos sabias, seamos mujeres que respetemos a nuestros esposos, que oremos por nuestros esposos. Si nuestro esposo está haciendo necio a la palabra del Señor, oremos por él. Nosotras cuando hablamos de respeto no quiere decir que, bueno, yo veo cómo él se equivoca y aquí me quedo porque, bueno, no puedo hacer nada. No, hermanas, tenemos que ir a él con amor, con respeto y compartir la palabra del Señor y decir, mira, creo que no estamos haciendo bien porque Dios nos enseña esto. Ahora, él tiene que tomar la decisión. Y ahí es cuando yo debo decir, bueno, ok. Pero oremos por ellos. Oremos por ellos. Necesitamos ser esposas respetuosas. Esto sin duda es un desafío muy grande para mí el día en que me case. Creo que siempre es una lucha en la vida de una mujer, pero el Señor nos capacita por el Espíritu Santo con su palabra, que abunda en sabiduría. Cuando nosotros la estudiamos, la abrazamos, podemos llegar a ser mujeres sabias, que dan la gloria al Señor, con sus hijos y con sus esposos. Por último, ella actuó de acuerdo a la incredulidad de su corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque si ella realmente hubiese creído la palabra del Señor, o que más que la palabra del Señor, que el Señor haría cumplir esa palabra, su corazón no se hubiese apurado o preocupado o afanado en medio de esa situación que ellos vivieron,
sino que hubiese esperado en el Señor. Allá también Números, si me pueden acompañar, allá también Números capítulo 23, versículo 19. Ahí la hermana Luz Dari Rojas, si nos lo puede leer. Amén. Amén. Amén, hermanas. Dice la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Él dijo y no lo hará. En un sentido, nos imaginamos ahí con Rebeca, diciéndole, bueno, él ya no te dijo, él lo hará. Él habló, ¿no? Él lo ejecutará. No necesitas intervenir. No necesitas manipular situaciones. Apresurarte. Espera en el Señor. La razón muchas veces de nuestro afán, de nuestra preocupación, de decir, ay, no sé si esto será o no será, o pasará o no pasará, es cuando no estamos confiando en la palabra del Señor. Cuando estamos viviendo una situación económica difícil y nuestro corazón comienza a afanarse, tal vez es momento de ir a su palabra y recordar que Él es el proveedor. Él, como cuida a las aves, me cuidará a mí, y encontraremos reposo en su verdad en la medida que nos aferremos y creamos a la verdad. Cuando a veces nos preocupamos por nuestros hijos, porque decimos, oh, no, es que yo no veo que él tenga un corazón para el Señor y está cada vez peor y rebelde y yo algo tengo que hacer, sin duda algo tenemos que hacer, orar, seguir instruyéndolo en la palabra, pero ya pasa a ser una preocupación muy grande en nuestra vida, en vez de decir, bueno, Señor, voy a orar con él, creo que tú eres bueno, creo que tú lo cuidas cuando yo no puedo cuidarlo, que tú estás con él en las noches cuando yo no puedo estar con él ahí, que tú ves lo que él hace y lo que no hace y que tú eres bueno, tú lo proteges y tú tienes un plan para él o para ella. Hermanas, nuestro corazón debe ser un corazón que crea la palabra del Señor, porque eso nos va a ayudar a actuar de una manera sabia y correcta. Si en esta tarde dices, ay, me falta tanta sabiduría como yo sentía cuando terminé de preparar esto, busquémosla en el Señor, pidámosla al Señor, oremos al Señor por sabiduría. Seamos mujeres sabias. Proverbios, ¿cierto? Recordamos esto, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Quieres ser una mujer que da la gloria al Señor? Procure ser una mujer sabia, una mujer que tema al Señor, que no tenga favoritismo con sus hijos, que influencie a sus hijos positivamente en los caminos del Señor, que respete a su esposo y que con su conducta casta y respetuosa sea un testimonio del Evangelio y que actúe de acuerdo a la fe en la palabra del Señor. Oremos, hermanas, para pedir al Señor que nos ayude a ser sabias. ¿Okay? Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias, Señor, por abrir tu palabra con libertad. Gracias, Señor, por tener esta plataforma que a pesar de la distancia, de las circunstancias que vivimos, podemos conectarnos y escuchar tu voz, Señor. Gracias porque a pesar de mis incapacidades, Señor, tú hablas. Tu palabra puede impactar profundamente nuestra vida, porque nos muestra nuestro pecado, nos ayuda a cambiar, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Tu palabra hace su obra, Señor. Ayúdanos a través de estas 3 semanas a salir animadas, renovadas, exhortadas, a ser mujeres para tu gloria, en sabiduría, Señor. Porque sin duda con esta sabiduría que tú nos das, Señor, edificaremos nuestros hogares y juntos con nuestra familia te daremos la gloria. Gracias, Señor, por todo. Bendice la vida de mis hermanas, que esta palabra quede en el corazón, que no se olvide el día de mañana, sino que permanezca. Dejamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.